yo el 15 y vamos a empezar con la guía de cinemática. Cuando quieres, Pablo. Bueno, ahí está grabando ya. Bien, ¿se ve? No, ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Ok, bueno, el problema número 12 de la guía de estática dice que una viga uniforme de longitud L, cuya masa es de 1,8 kilos, descansa sobre sus extremos en dos básculas digitales, ¿sí? Que son estos A y B, son dos balanzas que van a indicar un cierto valor que está del peso que están recibiendo. Dice que un bloque de masa M, que es este bloque rojo, de 2,7 kilos, reposa sobre la viga, con su centro situado a 1/4 de longitud de la viga a partir del extremo izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este extremo izquierdo de la báscula A, 1/4 parte de la longitud está ubicado este peso, ¿sí? Que esa distancia es este L dividido 4 acá, y L es la longitud de toda la viga. Con estos datos tenemos que calcular qué valor van a estar indicando estas dos balanzas que tenemos en los extremos. ¿Se entiende qué es lo que pide el ejercicio? Entonces, como dato tenemos la masa de la viga 1,8, la masa del peso que está sobre la viga 2,7, y tenemos estas dos distancias, a dónde está ubicado el peso y la longitud total de la viga. Como este peso, la viga es uniforme, por lo tanto se puede pensar que este peso de 1,8 está aplicado en el medio de la viga, en su centro de gravedad. Acá vamos a tener el peso de la viga. Y como este peso no está ubicado justo en el medio, sino que está más cerca del lado izquierdo, vamos a tener valores distintos en las lecturas de cada una de estas dos balanzas. ¿Sí? ¿Está claro? Es porque estás más cerca de una que de la otra. Bien, entonces, para empezar vamos a plantear las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio dice que todas las fuerzas sobre el eje X tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Acá, ¿qué fuerza tenemos? ¿Sí? Primero vamos a indicar la fuerza. Aparte del peso de esta viga y del peso M, vamos a poner, ¿qué otra fuerza se les ocurre que puede haber? ¿O son las únicas dos? Opiniones, a ver. No hay opiniones, Pablo. Anabela Luque, ¿qué pensás? ¿Hay otras fuerzas o no hay más? Se fue Anabela. Aparte de estas fuerzas, como esto está apoyado en las básculas, con estas balanzas, y claro, exactamente, Carlos. Como esto está quieto sobre las balanzas, quiere decir que esa balanza está haciendo una fuerza reactiva a este peso hacia arriba, ¿sí? Tenemos una reacción en la báscula A y otra reacción en la báscula B, porque si no, esto se estaría cayendo, no tendría nada que lo frene. Como esto está estático, sí o sí tiene que haber alguna fuerza
que me esté en sentido contrario para contrarrestar estos dos pesos. Bien, planteamos la primera condición. Primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. ¿Tenemos fuerzas en X? ¿Qué les parece? No hay fuerzas en X, pues son todas verticales. Por lo tanto, esto se cumple. No tengo fuerzas, por lo tanto, esto es igual a 0. La otra condición, o la otra parte de la primera condición, es que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tenga que ser igual a 0. ¿Sí? Con el eje X, con la sumatoria del eje X, nosotros decimos que esto no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha. Con la sumatoria en el eje Y, decimos que no sube ni baja. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en Y? Son estas 4 que hemos dibujado. Tenemos 2 negativas, que son los 2 pesos, y las 2 que tienen sentido positivo hacia arriba, que son las reacciones. Por lo tanto, cuando planteamos esto, vamos a decir que la reacción A más la reacción en B menos el peso del cuerpo menos el peso de la viga tiene que ser igual a 0. ¿Está bien eso o me faltó algo? Está bien, ¿no? ¿Qué conocemos de acá? Podemos conocer estos dos pesos porque tenemos las masas, por lo tanto el peso del cuerpo y el peso de la viga lo conocemos, pero lo que no conocemos son estas dos reacciones. Por lo tanto, planteando la primera condición de equilibrio, no me alcanza para resolver el problema, porque de esta primera condición yo obtengo una sola ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, necesariamente tenemos que recurrir a la segunda condición de equilibrio, que estudia el momento, ¿sí? Que esto no esté girando. Ahora bien, cuando nosotros vamos a analizar momento, tenemos que elegir un punto, ¿sí? ¿Dónde vamos a analizar el momento? Vamos a elegir un punto que nos convenga. En este caso, se me presentan, yo pienso que hay 3 puntos importantes. Uno es el extremo de la báscula A, otro es el extremo de la báscula B y otro es el centro de la viga. Vamos a llamarlo punto C. ¿A dónde ustedes aplicarían momento como punto de conveniencia? En RA, dice Carlos. En el extremo A, perfecto. Vamos a plantear en el extremo A. Entonces, el momento en el extremo A tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Para que no esté girando. Bien, la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a ver cuántos momentos tenemos en este punto. ¿Sí? Si estamos situados acá, en A, esta reacción en A, ¿me genera momento? No, dice Carlos nuevamente. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Carlos? ¿Por qué te hace pensar que no? Porque la distancia es 0, dice. Bien, el brazo de palanca no existe, entonces no puede generar momento. Entonces vamos avanzando. ¿Sí? Avanzamos hacia la derecha. Nos encontramos con el peso del cuerpo, que sí está a una distancia, L sobre 4, del punto A. Entonces eso sí me va a generar momento. ¿Y va a ser positivo o negativo? Eso va a depender de nuestro sistema de signos. ¿Qué
qué signo le vamos a dar a cada uno, si el momento va a ser horario o antihorario. Yo voy a decir que si es antihorario va a ser positivo y si es horario va a ser negativo, ¿sí? Eso sería para dónde va a girar, ¿sí? La viga si estuviera articulada en el punto A y el punto B no existiese. Entonces me va a hacer un movimiento en este sentido que va a ser negativo porque va a ser horario, ¿sí? Bien, Entonces, Hernán. perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? El peso de este cuerpo por el brazo de palanca, que va a ser L sobre 4. ¿Sí? Perfecto. Seguimos. Nos encontramos ahora en el centro de la viga, donde está aplicado el peso de esta viga. Que siguiendo el mismo razonamiento recién, me va a generar un momento, o también negativo, porque va a dar un giro horario. Entonces, negativo también, que va a ser el peso de la viga por la distancia al punto, que es L sobre 2, ¿sí? Porque está justo en la mitad de Ahí está, Pato. la viga. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Ese Bien. L2 no entendí, profe. Seguimos. ¿Cómo? ¿Quién hizo la pregunta? Yo, profe, el L2 no lo entendí. El L2. ¿De dónde sale el L2? Sí. El L2 sale porque esta viga, al ser uniforme, ¿sí? Su peso, su punto de aplicación o centro de masa va a ser el centro de la viga, ¿sí? El centro de la viga va a estar a una distancia que va a ser la mitad de su longitud. ¿Sí? Entonces, para nosotros analizar el momento, tomamos el punto de aplicación del peso y la distancia de este punto de aplicación hacia el punto que estamos estudiando, que es este extremo izquierdo, es la mitad de la longitud. Por eso es L sobre 2. Listo, yo entendí. Bien. El otro fuerza que tenemos ahora es esta reacción en B. Esta reacción en B está hacia el sentido positivo de las I, por lo tanto, si tenemos articulado en el extremo izquierdo esta viga, me va a dar un movimiento positivo en sentido antihorario. Entonces ponemos más la reacción en B y ahora la distancia o el brazo de palanca va a ser la longitud total de la viga, porque estoy en el otro extremo. Eso tiene que ser igual a 0. ¿Se entendió lo que hice? ¿Cómo se armó esta ecuación de momento? Sí, es fundamental que entiendan esto porque así son todos los ejercicios de nuestro diagrama. Por eso es fundamental que el diagrama esté bien, porque si el diagrama está mal, seguramente esto también va a estar mal. Ahora bien, de acá, ¿qué conocemos? Conocemos el peso de este cuerpo. Este L sobre 4 no lo conocemos, perdón, no lo conocemos. Este L sobre 2 tampoco lo conocemos. Este L tampoco lo conocemos. Todo eso porque no conocemos cuánto vale la longitud. El peso de la viga lo conocemos y RB tampoco lo conocemos. En realidad RB es lo que tenemos que calcular. Entonces ustedes me dirán, tenemos un montón de incógnitas. No conocemos ni L ni RB. No podemos aplicar esta ecuación porque otra vez... Ahí Franco te da una ayuda, Pablo. Franco dice, si despejamos, podemos simplificar L. Bien, si despejamos, ¿qué cosa?
Exacto. Vamos a hacerlo. Voy a borrar esto. No, lo voy a hacer acá al lado. Vamos a despejar RB. Como RB es positivo y todos estos otros términos son negativos, voy a pasar estos dos hacia el otro lado. Entonces me va a quedar RB por L va a ser igual al peso del cuerpo por su brazo de palanca más la presión, el peso de la viga por la mitad de la longitud de la viga. ¿Sí? Lo que hice fue pasar este término negativo hacia el otro lado positivo, que sería este, y este otro término que está negativo también lo paso positivo hacia el otro lado, que sería este. Ahora, como bien dice Franco, yo acá tengo L en todos los términos. Puedo simplificarlo. O si no lo ven a eso matemáticamente, despejo RB y voy a pasar esta L que está acá multiplicando, dividiendo. Entonces me va a quedar el peso del cuerpo por su brazo de palanca, por el peso de la viga, por su brazo de palanca, dividido L. Y como tengo L en los dos términos, cuidado que esto es una suma, tengo L acá, la simplifico con eso. Entonces, yo de acá directamente puedo calcular el peso, ¿sí?, de este cuerpo, que va a ser los 2,7 kilos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí?, que es la aceleración de la gravedad. Acuérdense que peso es masa por gravedad, más el peso de la viga, 1,8 kilos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Pero bien, este 4 no se me simplifica, está dividiendo el peso. Entonces, acá tengo que poner dividido 4, y este 2 tampoco se me simplificó, por lo tanto acá vamos a poner dividido 2. Y esto me da directamente la reacción en la báscula, ¿sí?, que va a ser la fuerza que va a estar soportando la báscula y que va a ser su indicación. Cuánto en el visor yo voy a ver este número. Entonces esto me da 15,5. Entonces la reacción en el punto B va a ser, perdón, esto es Newton. ¿Sí? Si la báscula te marca Newton, me va a estar indicando 15,5. ¿Está claro? Entonces no nos hizo falta conocer cuánto vale la longitud, porque haciendo la matemática vi que se me simplificaba. ¿Se entendió? Bien, dice que sí. ¿Entendieron? Perfecto. Entonces tenemos la mitad del ejercicio resuelto. Tenemos el valor de este RB. Ahora tenemos que calcular RA. ¿En qué otro punto me conviene plantear momento? ¿A dónde plantearían ustedes? Vamos, una opinión. Yo hago lo que ustedes dicen. ¿A dónde aplicamos momento?
Sí, Franco, Sí, Franco, dale. Sin miedo. Si reemplazamos el valor de RB en la primera ecuación, tenemos RA. bien, Franco. Perfecto, genial, esa es otra opción. Bien, Franco. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Franco, muy atento. En la ecuación de equilibrio, en la primera condición, la única incógnita que tengo es RA y RB. Yo ya conozco RB, entonces de acá directamente calculo RA. Y no tengo que plantear momento en ningún otro lado. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a despejar RA de acá. Voy a pasar los pesos positivos para el otro miembro. Y este RB que está sumando lo paso restando. Me queda así. ¿Los pesos cuántos son? Tenemos el peso del cuerpo es 2,7 por 9,8, me da 26,46 newton, más el peso de la viga es 1,8 por 9,8, ¿sí? Estoy pasando a peso las masas. ¿Por qué estoy pasando a peso? Porque mi RB está en newton, entonces no puedo dejarlos en kilos porque no puedo sumarlos. Menos 15,5 newton me da directamente RA. Me dice que me da 28,6 newton. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros hacemos, otra forma de hacerlo es plantear una segunda condición de equilibrio en otro punto, ¿sí? Que lo conveniente va a ser tomarlo en RB. ¿Sí? ¿Por qué en RB? Porque se me anula un término, que es de RB. Si yo lo tomo en el centro, voy a tener momento tanto de RA como de RB. En cambio, si yo lo tomo sobre uno de los puntos donde está aplicada alguna de estas reacciones, su momento se anula porque me quedo sin brazo de palanca. Vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, ahora la pregunta es coherente el valor que me dio, o los valores de RA y RB, de acuerdo a lo que plantea el ejercicio? ¿Es lógico que RA sea más grande que RB? ¿Qué dicen? ¿O qué piensan? Digan sin miedo. Carlos Vega dice sí porque la mayor parte del peso está en RA. Y Marcelo Sosa sí porque el cuerpo está más sobre RA que sobre RB. Bien, lo que ustedes dicen es que este cuerpo está más cerca del extremo izquierdo que del extremo derecho, por lo tanto, es lógico que la reacción en la báscula A sea más grande. Y está bien. Nosotros siempre tenemos que cuestionar los resultados que obtenemos, porque a lo mejor nos equivocamos. Entonces, si nos equivocamos, la forma de autocorrección que tenemos es cuestionar y decir, ¿está bien lo que hice? ¿Es lógico el valor que me dio? Porque por ahí si RA me hubiera dado más chico que RB, yo lo dejo ahí y digo, bueno, listo, ya lo resolví y entrego el parcial. Y haciendo el análisis que hicimos recién, podemos darnos cuenta de decir, no, no puede ser que este sea más chico porque está más cerca el peso de la parte izquierda que la derecha, entonces no puede ser más chico. Entonces ahí me da la posibilidad de revisar lo que hice. Bueno, ¿se entendió?
Bueno, bien, Pablo. Sí, dice que sí. Ok, Eh, bueno. Sergio, ¿Querés seguir con no, esto, con el otro? sigo yo. No sé si Sergio, ¿haces una grabación por problema o hacemos una sola grabación entera, como vos quieras? No sé si estás, Sergio. Si Bueno, no, seguí vos con el tuyo. De última. sigo yo empiezo a presentar yo a Pablo. Bueno, Bueno, vamos te acopla, che. ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces con los últimos problemas de la guía de estática para dar ya comienzo a la guía cinemática. Fíjense cómo hemos venido trabajando hasta el momento, donde hemos resuelto ejercicios donde aplicamos la primera condición de equilibrio, sumatoria de toda la fuerza en la dirección de X y de Y igual a 0. Luego aplicamos los ejercicios donde resolvíamos cálculos de momento y aplicábamos la ecuación de momento. Ahora vamos a aplicar en conjunto, que es más o menos como el que explicó Pablo recién. Entonces, con ustedes planteando la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y X, se garantiza que el cuerpo no se traslade, y planteando la sumatoria de los momentos, ustedes igualadas a 0, se garantizan que el cuerpo no rote. Con ambas condiciones, garantizamos que el cuerpo esté en equilibrio. Estas estrategias que yo les presento, las vamos a ir viendo a lo largo de todas las guías que vamos a resolver. Así como vimos ahora en la guía de cuando hicimos lo de repaso, lo aplicamos ahora. ¿Dónde va a estar la diferencia? Cuando apliquemos las herramientas físicas y matemáticas. En este caso, ¿cuáles son las herramientas físicas y matemáticas que vamos a aplicar? Y bueno, vamos a aplicar lo que son las condiciones de equilibrio, sumatoria de todas las fuerzas en la dirección de X y de Y igualadas a 0, y la sumatoria de todos los momentos respecto de un punto igualadas a 0. Cuando veamos cinemática enseguida, vamos a ver que vamos a realizar una lectura, extraer los datos, vamos a identificar las incógnitas, vamos a realizar un esquema y vamos a aplicar las herramientas físicas y matemáticas, pero en este caso van a ser las que corresponden a cinemática, ya sea movimiento rectilíneo uniforme, variado, caída libre, tiro vertical, lo que acaban de ver en la teoría el día lunes. Después, como bien hizo Pablo, un análisis de los resultados obtenidos, lo que le decía Pablo, respecto de si el valor de la reacción está bien que fuese positivo, que fuese negativo, que fuese mayor en un extremo que del otro. Esto nos va a ayudar a nosotros a decir mis resultados están bien, cualquier problema que haya, decir, ¿sabes qué? Hay algo acá que no me está dando, que no es correcto, y bueno, se puede ver. En Néstor, el ¿vos problema podés aceptar 15, a alguien? ¿O tiene que ser no, Sergio? Sergio. Bueno, porque hay Eh, un alumno que quiere entrar. sí, que espere cualquier cosa que Sergio lo pueda admitir, pero qué raro, porque la mayoría de los chicos... Ah, pero habían algunos chicos que no han dejado los datos del correo. Puede ser por eso. Bueno, vamos a esperar que venga Sergio. Mientras tanto, continuamos. El problema 15 les dice, como se ve en la figura, se tiene suspendido un peso de 100 newton de una barra sin peso AB que está suspendida por un cable BC y el pasador A. Determinar la tensión en el cable y la reacción en el pasador
A sobre la barra AB. Este es el esquema que ustedes tienen. Una barra AB sin peso. ¿Por qué sin peso? Y en el problema anterior vieron que la viga tenía peso. Es fundamental esto, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces le vamos a decir que tiene peso la viga, sí, bien dicho, y a veces no tiene peso, como es en este caso, una barra sin peso. Por lo general le vamos a decir, si tiene peso, es uniformemente distribuido. ¿Qué significa que la viga tenga peso o masa uniformemente distribuido? Que el peso de la misma se va a ubicar en el medio. Supongamos que esta viga hubiese tenido un peso de 50 newton, esos 50 newton iban a actuar como una fuerza que se sitúa en el centro. Si esto tiene 90 centímetros, se iba a ubicar a 45 centímetros. ¿Qué es lo que hizo Pablo en el ejemplo anterior que vimos? Que lo ubicó a L sobre 2. En este caso, no tiene peso. Por lo tanto, al no tener masa, no tiene peso. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando acá? Y acá vamos a ir desarrollándolo entre todos. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las fuerzas? Como yo no puedo leer los chats, ustedes pueden habilitar los micrófonos. Empezamos. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Vamos chicos, participen, participen. Escriban en el chat si quieren, yo los puedo leer. Es fundamental, chicos, porque después en el parcial les vamos a dar ejercicios de este tipo y ustedes tienen que identificar cuáles son las fuerzas. Entonces empecemos ahora practicando. El peso de los 100 newton, El peso de los 100 dice newton. Carlos y Marcelo. Bien, bien. El peso de los 100 newton, ahí está marcado. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra? ¿La tensión de qué, Franco? Se ve, bien, la tensión de la soga, Bien, la linga que está teniendo la viga, si no se caería. bien, perfecto. ¿Y qué más? A ver, más o menos por acá. A ver. Dijimos que la viga no tiene masa, por lo tanto no tiene el peso de la viga. Entonces ahora, ¿qué más están acá? Que estos son los que RA comúnmente... dice. RA. Perfecto. RA, las reacciones en A. Fíjate, el que lo dijo, yo le voy a poner una reacción A en la dirección de I y voy a poner una reacción de A en la dirección de X. Recuerden, chicos, que estamos trabajando con vectores. Y estos vectores tienen, como dan, módulo, dirección y sentido. En este caso, el peso, tengo un módulo de 100, el sentido va hacia abajo. La tensión, que no conozco cuánto vale el valor, y fíjense que tampoco conozco la inclinación. Una reacción, que bien dijeron ustedes, hay una reacción en A, en el pivote A, pero yo le voy a poner que va hacia arriba. Y una reacción en A que va hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Pero yo le pongo, ojo, después vamos a ver. Y esas son todas las fuerzas que están actuando en la viga, en este sistemita.
Entonces, tengo un peso en un extremo, una tensión y las reacciones. Es fundamental identificar cuáles son las fuerzas. Una vez que ya tengo identificadas las fuerzas, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar esas fuerzas a un diagrama de cuerpo libre. ¿Recuerdan qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre era un diagrama de ejes ortogonales X e Y. ¿Y qué voy a hacer en este diagrama de ejes ortogonales X e Y? Voy a colocar las fuerzas que ya identifiqué previamente. Por eso es importante identificar cuáles son las fuerzas que están actuando en el sistema para poder después trasladarlas a mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, traslado el peso desde el origen, va hacia abajo, la tensión. Fíjense en que esta tensión tiene un cierto ángulo phi. Mi reacción en A vertical o en la dirección de Y y mi reacción en A horizontal. Esas son todas las fuerzas que están actuando. ¿Recuerdan el principio cuando vimos en los problemas, los primeros problemas, dijimos que estábamos trabajando con vectores? Lo que antes decíamos un vector A, ahora tiene nombre. En este caso es la tensión. Y era un vector. Y un vector como tal, nosotros ¿qué hacíamos? Los descomponíamos en sus componentes horizontales y en sus componentes verticales. ¿Sí? Bien, entonces ya me quedó mi diagrama. Una vez que yo ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, donde coloqué todas las fuerzas que están actuando en el sistema, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar las herramientas físicas y matemáticas. ¿Cuáles son las herramientas físicas que hemos visto hasta acá? Como estamos en el plano, vamos a plantear sumatoria de todas las fuerzas en la dirección de X igualadas a 0, la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección de Y igualadas a 0, y para garantizarme que el cuerpo no rote, la sumatoria de todos los momentos respecto de un punto que yo elegí A igualadas a 0. Entonces, con estas tres ecuaciones, con las dos primeros me garantiza que el cuerpo no se traslade y con la segunda que el cuerpo o el sistema no rote. Con estas tres el sistema estaría en equilibrio. Entonces, una vez que yo ya tengo mi sistemita, mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué hago? Voy a aplicar las ecuaciones que acabo de describir anteriormente. Y digo, sumatoria de todas las fuerzas en X igualadas a 0. Me fijo para eso en mi diagrama de cuerpo libre que hice. Recuerden que ahora vamos a calcular los módulos de estas reacciones, entonces lo vamos a trabajar hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia abajo negativo, hacia arriba positivo. Y me fijo, a ver, ¿cuáles son las fuerzas en la dirección de X que están actuando? Y para eso me fijo en mi diagrama de cuerpo libre. Y digo, o se animan a decirlo ustedes, a ver, ¿qué tengo en X? RA, T y TX. RAX, T y TX, dice Marcel. Bueno, ahí RA, a ver cómo son positivos, a ver. No, RAX dice que es positivo y la tensión T. Marcelo, ¿qué es T?
¿Por qué pones T y TX, Marcelo? ¿Cuál es la T que te referís? Bien, negativo TX, positivo RAX. Bien, Marcelo, no te me confundas ahí. Yo entiendo que esta T ya está dentro de esta, ¿sí? Recuerden que yo lo que hice fue descomponer esta tensión que estaba inclinada en sus componentes horizontales y verticales. Por eso le puse TX y TI. Es como que me olvido de T, porque seguramente va a estar dentro de esto. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, Perdón, Marcelo, la tensión como tal no está ni en el eje X ni en el eje Y, entonces no lo podemos incluir en ninguna de las dos condiciones. Para eso calculamos las componentes que sí están sobre el eje X, Y. es decir, en X tengo menos TX más RAX igual a 0. Y acá es donde, Marcelo, entra el T en juego. ¿Por qué? Porque TX, y como lo vimos, que son las componentes del vector T en la dirección de X, y vimos por las funciones trigonométricas que la que me relaciona Tx es la función coseno. ¿Sí? Está, ya lo hemos visto, no lo vamos a volver a repetir acá, pero les quedaba haciendo el despeje que Tx es el módulo de T por el coseno de tita de phi, ¿sí? Del ángulo. Más RAX. ¿Queda claro, Marcelo, esta parte? Menos TX es menos T por el coseno de phi. Más RAX igual a 0. ¿Queda claro? Eso en cuanto a la dirección de X. En Y, me fijo, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección de Y? De nuevo me fijo mi diagrama de cuerpo libre. Y ahora los escucho a ustedes. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección de Y? TI más RAI menos P. TI más RAI menos P. Perfecto. Ahora, TI, ¿a qué es TI? TI es la componente vertical de la tensión T en la dirección de Y. Y es igual a T por el seno del ángulo. Entonces me queda T seno de phi más RAI menos P igual a 0. Sigo. Vamos a plantear ahora la última condición, la de momento. ¿Por qué es esto? ¿Por qué planteo esto? Porque si ustedes ven acá mis incógnitas, ¿cuáles son? Mis incógnitas son T, RAX, RAI y ¿qué más? El ángulo, dice. El ángulo. El ángulo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Vamos a necesitar, ¿cuántas ecuaciones? 4. Bien. Vamos a ir buscando las ecuaciones, chicos. Franco dice si el ángulo no se puede calcular con la tangente. Ah, bien. Ya vamos a ver. ¿Tangente de qué? De los catetos, dice. Tangente de los catetos. A ver, bien, vamos bien. ¿De qué catetos? A ver. Me gusta cómo lo va planteando. Me está ayudando a mí a resolver el problema.
cuáles son los catetos que importan, o cómo armamos el triángulo. Dice CA y AB. Sea. A ver, hay que ver el... Ah, está bien, el dibujito. Te entiendo. A ver, habilité el micrófono. Creo que se debe referir a las distancias, ¿no? CA, sí, CA son los 40 centímetros que te da de dato vertical. Y Y, los, ¿y cuál es el otro? Y los AB es el largo de la viga. Bien, gracias. Lo voy a tener en cuenta. Bien, perfecto. Entonces ya me libro ya de una incógnita. Entonces me quedan tres incógnitas. T, RAX y RAI. Porque el ángulo lo vamos a calcular, gracias a su compañero, haciendo uso de las funciones trigonométricas, en este caso tangente, haciendo la relación del cateto ordenado al cateto adyacente, abscisa. O lo que es lo mismo, el segmento vertical sobre el segmento horizontal. Bien, entonces voy a plantear la tercera ecuación que va a ser la de momento. Y voy a plantear momento en el punto A. Es decir, tenemos este. Vamos a ver cómo planteamos los momentos. Yo voy a plantear momento acá. Y lo que decía el compañero era este. 40 sobre 90. Puedo calcular el ángulo este. Fin. Bien. Pablo les explicó que si giraba en sentido antihorario, vamos a considerar positivo. Y si giraba en sentido horario, momento negativo. Y como voy a plantear momento en el punto A, me voy a fijar de todas estas fuerzas, cuáles son las que me generan momento. Y como ya Pablo les explicó en el ejemplo anterior, vamos a empezar. A ver, RA en la dirección de I, ¿me genera momento en el punto A? Sí, no, ¿y por qué? ¿Algún valiente? No, no hay ningún comentario. No hay ninguno. ¿Qué diferencia habrá con esto cuando recién te respondieron a vos, Pablo, que no había momento en la báscula? Es lo mismo, digamos. Sí, recuerden la definición de momento, que es la fuerza por la distancia donde se aplica esa fuerza al punto en estudio. En Acá este tenemos caso, una reacción en I que va a tener un valor, no sabemos cuánto, pero fíjense la distancia. ¿Tiene una distancia el punto de aplicación de esa fuerza con el punto en cuestión? Bien, Franco dice que no porque la distancia es cero. bien, Franco. Claro, no hay brazo de palanca ahí que me haga que esto gire. Bien. RX me genera momento. Véanlo como si están tirando hacia la derecha de la viga. ¿Va a hacer que gire? ¿Qué piensan? ¿Va a hacer que gire tirándola en el sentido de izquierda a derecha?
No, bien, Carlos. Bien. No va a girar. No va a girar, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Y me fijo, las únicas fuerzas cuyo brazo de palanca es distinto de cero son el peso y la tensión. Entonces, recuerden, voy a plantear momentos y voy a decir T por el seno de tita. ¿Qué es T por el seno de tita? Si vemos, T por el seno de tita no es otra cosa que TI. Sería la componente vertical de la tensión, ¿sí? Ese es el valor de la fuerza. ¿Y a qué distancia está ubicada? A una distancia L, que es la distancia AB. Y TI me haría girar la viga en sentido antihorario. Si es antihorario, tiene signo positivo. Por eso es T por el seno de tita, de phi, perdón, de phi por L. Es fuerza por distancia. Y esa distancia es la distancia perpendicular al punto. El peso, los 100 newton esto, me genera unos momentos en el punto A en sentido horario, por lo tanto va a ser un momento negativo, menos. ¿Cuál es el valor de la fuerza? P por L, que es la distancia al punto. Entonces, ya tengo mis tres ecuaciones. Esa es una, esa es otra y esta es la tercera ecuación. Dijimos que el ángulo no lo conocíamos, ¿sí? Entonces, una que yo ya identifiqué mis tres ecuaciones, lo que hago ahora acá es aplicar las herramientas matemáticas. Yo hasta acá lo que hice fue aplicar las herramientas físicas. Todo esto es físico. Ahora viene la parte matemática. Sistema de ecuaciones y empieza. Igualación, sustitución, lo que ustedes quieran. Fíjense, para mí de esta ecuación, digo, mi única incógnita, ¿cuál es? Es T y el ángulo. Pero el ángulo, vamos a hacer, como dijo el compañero, lo vamos a calcular, haciendo uso de las funciones trigonométricas. Entonces, de la ecuación 3, de esta ecuación, voy a despejar T. ¿Y qué hago? Este término, P por L, que está restando, va a pasar sumando al término de la izquierda, de la derecha. ¿Sí? Entonces me queda T por el seno del ángulo por L igual a P por L. ¿Qué hago? Digo T, paso seno del ángulo por L, que está multiplicando, dividiendo. Tengo L y tengo L, se me simplifica. Alguno me puede decir, son 90, sí, podría ponerle acá 90 y acá también 90, se me van a simplificar igual. De esta ecuación no conocí el ángulo, pero sí conozco que ese ángulo tiene H, 40 centímetros, y L, 90 centímetros. Entonces aplico la función trigonométrica que decía el compañero, tangente H sobre L, esto es H, esto es L, despejo, tangente a la menos 1 de H sobre L, reemplazo los valores. Fíjense que acá no me hace falta hacer las conversiones a metro, porque como me queda una relación, se me van a simplificar igual.
Si saco la cuenta, me da que el ángulo vale 23,96. Entonces ya conozco el valor del ángulo y digo T es igual a 100 dividido seno de 23,96. Saco la cuenta y ese me da un valor de 246,24 newton. Yo obtuve el valor de T, el valor de la tensión. Ahora, ¿qué hago con esta tensión? Ya conozco el ángulo y conozco el valor de T, puedo calcular R a X. Entonces, en la ecuación 1 reemplazo y despejo R a X. Que R a X, fíjense en este término, menos T coseno del ángulo, pasa para el otro lado sumando. T lo conozco, sí, lo acabo de calcular, vale 246,24 newton por coseno del ángulo, el ángulo conozco, sí, aplicando las funciones trigonométricas me dio 23,96. Reemplazo calculadora en mano y me da un valor de reacción de 225. Ya conozco el valor de RAX. Me está faltando calcular el valor de RAI, que para eso aplico en la ecuación 2 y digo E2 despejo RAI y digo RAI es igual que está restando pasa sumando menos T seno del ángulo. P menos T seno del ángulo. P lo conozco, sí, T también lo conozco, el ángulo también. Reemplazo 100 newton menos 246,24 newton por seno del ángulo 23,96. Resuelvo y me da que la reacción es igual a 0. Verifíquenlo porque puede fallar. Ahora, ¿qué me está indicando esto? Fijémonos. Yo dije, ¿saben qué? Le voy a dar un sentido a RAX hacia la izquierda. Es decir, y acá cuando realizo los cálculos me da 225. Me da un valor positivo. Significa que el sentido que yo opté al principio es el correcto. Y fíjense en que la tensión, si yo descompongo esta T tiende a ir hacia la izquierda la componente. La componente de la tensión va hacia la izquierda, es obvio que tiene que haber una fuerza hacia la derecha y esa fuerza es la de RA. Ahora, profe, con esto que RAI es igual a 0, que no hay reacciones, no hay módulos, la tensión, la componente vertical de la tensión está soportando todo el peso, los 100. ¿Queda claro, chicos? Por favor, digan ahora porque los problemas, con este problema ustedes ya van a poder resolver los que les queda. ¿Mm? ¿Dudas? Por favor, pregunten ahora. No hay duda, dice Carlos. Bien. Bueno, si no hay más dudas, entonces voy a dejar de compartir.
para empezar con la guía de cinemática. Bueno, Sergio, vamos a seguir grabando entonces. Después te vas a encontrar con un videito bastante largo. Después le vamos a decir cualquier cosa al profe que lo edite. Y lo... ¿Qué? ¿No querés que corte acá, Eduardo? Estaba Sergio, bien. Bueno, ¿Qué? ya con esto ya entonces ya terminamos los problemas de esta guía. Fíjate, fíjate si te apareció grabar ahora, Néstor. Me apareció. No, estoy jugando. No, está bueno, me apareció detener grabación. Lo voy a detener. Bueno, lo voy a detener yo. Entonces, fíjate. No sé dónde irá a parar el Meet este. Bueno, detener grabación. Quedaría esto para subirlo como estática, lo que viene ahora, una nueva para... Dale, vamos a hacer así. Yo lo voy a detener y después, bueno, vamos a rastrear dónde va a parar estos videos, ¿sí? Si al mío o al tuyo. Capaz que como lo inicié yo, es que me vaya al Meet mío, al correo mío. Capaz que sí. Sí, está grabando, espera, ¿de Twitter vos? Sí. Pero tengo grabando yo todavía.